A falta de grillos ultrasónicos, espías chinos. Algo así deben haber pensado en la redacción del Wall Street Journal o en el Deep State estadounidense o en ambos, que ya se sabe que en política exterior, entre grandes medios y Pentágono, no se sabe cuál es huevo y cuál gallina. Según la publicación estadounidense, China tiene un maléfico plan en Cuba, a apenas 160 kilómetros de las costas de Florida, o como dicen en el dialecto mayamense, Florida. Instalar una base secreta de espionaje. Bueno, ya no tan secreta, gracias a la publicación. ¿Qué dice exactamente el artículo? ¿Cómo reaccionaron autoridades cubanas, chinas y estadounidenses ante la noticia? Y sobre todo, ¿qué lectura hacer de semejante revelación en este momento geopolítico? Ahí les va. De los creadores de El Síndrome de La Habana, llega a las pantallas, a los titulares de los grandes medios, la superproducción China te espía desde Cuba. El diario estadounidense Wall Street Journal publicó un artículo en el que afirma que las autoridades chinas y cubanas habrían acordado la instalación en la isla de una base de espionaje al servicio de Pekín. Según el medio, que cita como fuente a funcionarios de inteligencia con mucho acceso a datos clasificados pero sin ninguna gana de revelar sus identidades, la instalación permitiría a China interceptar las comunicaciones de varias bases militares terrestres en el sureste estadounidense y las de prácticamente todo el tráfico marítimo de Estados Unidos en la región. Los funcionarios que dieron el soplo al Wall Street Journal afirmaron que La Habana recibiría varios miles de millones de dólares a cambio de permitir la presencia china en la isla, pero a pesar de contar con acceso a ese material tan clasificado, no fueron capaces de precisar un poquito más la cifra, que una cosa es ser fuente anónima y otra fuente precisa. La noticia, como suele ocurrir incluso cuando no tiene fuentes abiertas, o mejor dicho, especialmente cuando no tiene fuentes abiertas, pero sirve para alertar al jardín de que la jungla está al acecho, saltó a los titulares de los grandes medios en variadas latitudes y lenguajes. Y poco después llegaron las reacciones políticas. Desde La Habana calificaron la información publicada por el Wall Street Journal como totalmente mendaz e infundada, seguramente haciendo que más de un periodista de grandes medios tuviera que lanzarse al diccionario a buscar qué será eso de mendaz. La Cancillería cubana enmarcó la noticia en la política de hostilidad de Estados Unidos contra Cuba. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China usó los términos desinformación y calumnia para referirse al reporte del Wall Street Journal y, sin querer dedicarle demasiado tiempo al asunto, en un tono entre resignado y despectivo, instó a Estados Unidos a meterse en sus propios asuntos. Sin embargo, las reacciones que más dieron de qué hablar fueron las de varias autoridades estadounidenses. Patrick Ryder, vocero oficial del Departamento de Defensa, declaró que ni él ni el ente que representa están al tanto de que China y Cuba estuvieran desarrollando una base de espionaje. Interesante. Un gran medio denunciando asuntos que competen a defensa y de los que defensa no está al tanto. Más interesante, si cabe, fue la reacción del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, quien muy lacónicamente afirmó que lo publicado por el tabloide norteamericano es inexacto, dejando de paso en el aire todo tipo de teorías sobre, si me permiten el juego de palabras, el significado exacto de inexacto. Inexacto porque no existen tales planes, inexacto porque la base no se va a construir sino que ya fue construida, inexacto porque la base no se instalará en Cuba sino en Nicaragua o Venezuela. Pocos días después, en los grandes medios, apareció un funcionario estadounidense, nuevamente anónimo, que de alguna forma trató de aclarar lo que Kirby quiso decir y terminó oscureciendo. Según el informante desconocido, lo inexacto del informe del Wall Street Journal radica en que China no va a instalar una base de espionaje en Cuba, o en tal caso sería la segunda, porque ya opera una en la isla desde 2019. Bueno, parece que llegó la happy hour de las denuncias de bases espía chinas en Cuba. La nueva denuncia no tuvo el mismo recorrido mediático que la primera, tal vez porque la superó en falta de sustento, lo que ya es decir. Y por supuesto, volvió a ser desmentida tanto por voceros oficiales cubanos como en redes sociales, con memes de inequívoco sabor al deporte más popular en la isla.
Toda esta polémica puede analizarse desde el largo enfrentamiento geopolítico que sostienen Washington y La Habana desde hace décadas, el que mantienen con sus altibajos desde mediados del siglo pasado, pero con creciente y reciente intensidad, Pekín y otra vez Washington. Y como en cualquier crisis en la que Estados Unidos esté metido, es tan tentador como necesario hacer referencia a los múltiples dobles raseros del caso. Porque al mismo tiempo que se denuncia con gran alarma que China podría construir una base o que ya la tiene operativa desde hace 4 años en Cuba, muy cerca de las costas de Estados Unidos, no está de más recordar que militares estadounidenses operan alrededor de 150 bases con casi 100.000 efectivos en las cercanías de las costas chinas, concretamente en Corea del Sur y Japón. Y no en calidad de hipótesis de funcionarios anónimos citados en la prensa, no, a la vista de todo el mundo. Por si ese dato no bastara para poner el cinismómetro al borde del colapso, qué decir ya de la base de Guantánamo, que Estados Unidos ocupa en territorio cubano desde hace más de un siglo. Así las cosas, denunciar la presunta base espía china, que podríamos llamar base de Schrödinger, porque existirá en el futuro y al mismo tiempo ya existe desde 2019, eleva lo de el burro hablando de orejas a una nueva categoría zoológica. Además, no olvidemos una constante en las relaciones entre Washington y La Habana. Cada vez que se percibe un aire de posible y aunque sea tímida normalización, por pequeño que sople ese aire, de inmediato surgen evidencias para incriminar a Cuba en alguna actividad delictiva o terrorista. La más reciente, antes de las bases espías que existirán o ya existen, no se sabe bien pero no importa, fue probablemente el caso del síndrome de La Habana, el de los misteriosos ataques ultrasónicos contra funcionarios estadounidenses que terminaron siendo grillos bochincheros o directamente nada en absoluto, pero que en su momento se usó para endurecer las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra la isla. Hace poco más de un mes, la administración Biden suavizó, muy ligeramente, pero suavizó, algunas de las sanciones que su gobierno mantiene prácticamente en los mismos términos que heredó de Trump y que mantiene gustosamente, si evaluamos lo remolón que ha sido Joe a la hora de levantar no ya todo el bloqueo, sino al menos las medidas añadidas al paquete por su supuesto archirrival. Y la aparición de noticias como las de las bases chinas que pudieran ser o no ser o haber sido, en boca de funcionarios anónimos, ampliamente publicada en los grandes medios a pesar de la falta de evidencias y que en la Casa Blanca ni confirman ni desmienten, sino todo lo contrario, sugiere que estamos ante una nueva acción del llamado Deep State estadounidense, el poder que verdaderamente maneja la política exterior de Washington, hacia Cuba y hacia el resto del mundo.